Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a la Sociedad Rural de San Luis, que siempre me ha acogido con los brazos abiertos y con la amabilidad que los caracteriza, en el cual yo me siento como en casa, podríamos decir. Entonces, un tema de preocupación en el cual desde mis 54 años de ejercicio profesional he tratado de seguir lo que son parámetros de eficiencia en los rodeos de cría. Entonces, cuando hablábamos de rodeos de cría, nos encontramos que la Argentina tiene 2.750.000 kilómetros cuadrados, que arrancamos desde Tierra del Fuego hasta el límite con el Paraguay y Bolivia, y bueno, con Chile tenemos la cordillera de los Andes, o sea que no tenemos ambientes geográficos, pero esto me da la idea de que tenemos una diversidad muy grande desde el punto de vista climático, desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista de los recursos y demás. Entonces, tuve la suerte, podríamos decir, de transitar un camino en varias regiones de la Argentina y parte de Latinoamérica para poder comprender un poco esta pasión que nos une, que es la vaca de cría. Y detrás de la vaca de cría, para que haya ternero, tiene que haber toros o biotecnología o lo que fuere, pero en definitiva todo termina ahí. Entonces dije, hoy estamos en una exposición. En esta exposición traemos reproductores y decimos que esos reproductores fueron objeto de una selección. Esa selección fue a través de las cabañas, a través de las asociaciones de criadores, que le han incorporado a lo largo de los años mejoras, y cuando hablo de mejoras le pongo un paréntesis, porque algunas mejoras no son tan mejoras, porque la experiencia nos ha dado de que en estos ciclos han cambiado mercados, ha habido cambios estructurales dentro de la uso de la tierra, ¿no es cierto? San Luis era impensado hace 30 años de que tenga esta superficie agrícola. Esa superficie agrícola era ocupada por ganadería. Entonces avanzamos hacia una concentración y avanzamos a la ocupación de áreas que antes no la ocupábamos. Y encima de eso, aumentábamos carga y empezamos a, podríamos decir, hacer cambios fundamentales sobre la biomasa, sobre la oferta forrajera, etcétera, etcétera. En el medio de todo esto, aparecieron enfermedades, que estas enfermedades no las teníamos y que todo este tema de la intensificación ha llevado a que tengamos este tipo de problemas. Entonces, yo siempre empezaba al revés y yo ahora empiezo de esta manera. El primer objetivo que me tengo que fijar es cuál fue nuestro punto de partida del hombre, podríamos decir primitivo, hasta llegar al hombre de hoy, que es el que está corriendo, que está en una sociedad que tiene alta demanda y que, bueno, y traje esta imagen porque esta es una imagen nuestra del campo, de la cabaña, que son alemanes que tienen una cadena de restaurantes que se llama Abaco Steakhouse en Stuttgart, en Suiza, en Berna, etcétera, etcétera.
Y entonces estábamos evaluando calidad de carne, pero con el producto final. Era decir, ¿a dónde habíamos llegado? Y dijimos, bueno, este es el punto de lo que quieren los consumidores. Los consumidores, si nosotros empezamos a pensar de qué es lo que quieren los consumidores, dice, ¿cuál es el tipo de producto que yo le puedo ofrecer al consumidor y a dónde puedo hacer ese producto? Ese es el punto. Y pensado siempre con un sentido de cadena, no gracias. Un sentido de cadena donde tenemos que articular todos los eslabones, porque si no articulamos todos los eslabones, ya tenemos la suficiente experiencia de saber qué es lo que pasa cuando algún eslabón se oxida, cruje o se corta. Entonces, yo le decía, ¿a dónde estamos parados? Y entonces, en este ambiente yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en el medio de los salitrales, estoy trabajando donde tenemos suelos complejos, anegadizos. Por ejemplo, para darle un dato, la provincia de Santa Fe tiene el 55% de su superficie de suelo bajo, anegadizo. Y a lo mejor algunos dicen, no, esto no lo conocía. Y de esos suelos, la mayoría tiene este tipo de problemática, que son la salinidad, que es una de las causas del estrés abiótico de las plantas que forman parte del ecosistema. Entonces, acá tenemos canales que originalmente se habían hecho canales de drenaje y demás, pero la sal sigue estando. La napa a veces la tenemos en superficie, baja 1 metro, etcétera, pero ahí está. Entonces, este ambiente, donde acá vimos algunas flores de color amarillita, es algo precioso cuando encontramos un lotus, por ejemplo, como una oferta forrajera, pero la mayoría de esto es así. Entonces, empezamos a pensar qué tipo de animal podía ir en ese ambiente. Yo tenía, a lo largo de los años, se me había ocurrido de que teníamos que estar pensando teníamos un rodeo de vacas angus que no llegaban a completar los 5 años y se quedaban sin dientes. Entonces, y el agua, en algunos de los casos, los niveles de salinidad llegamos hasta 11 gramos por litro. Entonces, prácticamente lo que teníamos era muy mala absorción, diarrea, el pelo totalmente blanco por la pérdida de pigmento, por las carencias de cobre, por los excesos de sulfato, etcétera, etcétera. Entonces entramos a pensar de que también podíamos pensar de cambiar el ambiente. Y quisimos cambiar el ambiente y fracasamos. Y fracasamos. ¿Por qué? Porque las inundaciones periódicas de lo que habíamos logrado en tiempo de seca, de incorporación de especies como agropiro, meliloto, etcétera, etcétera, lo fuimos perdiendo. Es decir, lo habíamos logrado y de repente, ¡pum!, nos quedamos en nada. Entonces, volvimos al punto ese. Entonces digo, que una raza o un cruzamiento tiene que responder a este semáforo. Entonces, ¿es adaptación? ¿Supervivencia? No es adaptación. ¿Puede expresar un animal en ese ambiente su potencial productivo? No lo puede expresar, porque lo primero que está sometido ese animal es su estado de estrés, que es el estado que tiene que adaptarse a sobrevivir. Entonces las condiciones de productividad no están. Entonces tenemos problemas de crecimiento, desarrollo y caída del consumo, pérdida de fertilidad, pérdidas económicas. Y aquí ¿esto qué pasa? Yo me refería a una de las cuestiones que era el estrés
que ha ocurrido mucho en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de las altas temperaturas. Y hoy hay un índice que se llama ITH, que es índice de temperatura y humedad, en el cual cuando suceden estas cosas tenemos un estrés térmico severo en el animal con gran mortandad. Ya está medido de que por lo menos más de 100 días en la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de climas que teóricamente lo consideramos siempre benigno, tenemos 100 días de estrés térmico en el año. Entonces 100 días en el año representan casi un 20% del calendario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué temperatura tenemos que tener para tener un estrés térmico? Y un estrés térmico comenzaría a partir de los 28 o 30 grados. 28 o 30 grados. Y también entra a jugar mucho que usted tiene una ventaja, por ejemplo, que es el clima más seco. Entonces, los climas más húmedos son aquellos climas que agravan el estrés térmico. Entonces, acá vemos la otra contrapartida, que es la adaptación fisiológica, que el animal se expresa, que el animal se reproduce, que el animal crece y demás. Entonces decimos que una vez que sabemos lo que quieren los consumidores, que entendemos cuál es la cadena de producción, que identificamos a los actores que están en esa cadena y sabemos dónde estamos parados. Entonces comenzamos a evaluar la selección de reproductores para nuestro rodeo. Ese es el punto, podríamos iniciar. Entonces tenemos, diríamos, un portfolio muy grande de razas y cruzas para desarrollar en cada uno de esos ambientes. Entonces, también sabemos de que existen estos cruzamientos que pueden mejorar sin entrar en un ciclo de selección muy largo, porque para introducir mejoras de adaptación se necesitan muchas generaciones. Y generalmente lo que está pasando, sobre todo en algunas razas británicas, que la permanente dinámica de incorporación de genética no toma en cuenta los ambientes en el cual esa importación de esa genética va a tener el reproductor. Entonces traemos de Estados Unidos, de Canadá, de Escocia, de esto, del otro. Allá tenemos temperatura de 10 grados bajo cero, un confort térmico que está entre los 10 y 12 grados y contra lo que nos está pasando acá. Entonces yo digo que todo esto, este es el punto, podríamos decir, clave del inicio del ciclo reproductivo y en el cual la heredabilidad, es decir, nos da, podríamos decir, la posibilidad de medir algunas características. Hoy está el mapa genómico ya conocido y podemos hoy, a través de la investigación genómica, determinar cuáles son aquellos genes que nos pueden conducir a determinar, por ejemplo, área de ojo de bife, infiltración de grasa, peso de nacimiento, aumento de crecimiento, índice de leptina, etcétera, etcétera. Entonces, los programas de mejoramiento genético, a través de las distintas asociaciones, nos permite, podríamos decir, tener alguna orientación sobre lo que es el fenotipo del animal y lo que podemos esperar, que son los famosos DEPs. Entonces, acá yo le hacía una parte importante a la leptina, porque la leptina,
que está contenida dentro de los adipocitos de las células grasas, son las que hacen la deposición de grasa temprana, y esa deposición de grasa temprana es la que nos conduce, podríamos decir, a la terminación de animales de alta eficiencia rápida. Y eso, digamos, ¿se marca en qué etapa del ternero? ¿Ya en la gestación, en el último tercio? O... No, el crecimiento, después vamos a hablar de un poco del tema del desarrollo fetal. Vamos a hablar del desarrollo fetal. Bueno, seguimos. Entonces hablamos de la raza, de los biotipos, de zonas calientes, zonas frías. Esto es de zona de trópico. Adelante. El color, este es un tema del color que es fundamental en el Angus colorado, en el Hereford, en esto. Es decir, hemos hecho una involución en el color. Porque si vamos a lo que es la preferencia, podríamos decir, desde el punto de vista del marketing del producto, podemos decir que hoy tiene más demanda un color fuerte, un rojo cereza, un borgoña, en una raza como Hereford o como esto. Y sin embargo, no responde a lo que estuvimos hablando, porque acá tenemos un problema donde están las radiaciones, que son las que nos hacen pensar en muchas cosas. Por ejemplo, el otro tema, la defensa de los problemas de ojo, la queratoconjuntivitis. Queratoconjuntivitis, simplemente trabajando en selección sobre pigmentación. Entonces, estamos hablando de un tema central que es una pérdida de productividad importante cuando tenemos este problema. Entonces lo podemos hacer a través de la selección de la pigmentación. El otro, el tamaño del pelo. El tamaño del pelo. Un pelo corto tiene, para la condición de trópico, tiene una mejor adaptación. También tiene otra influencia el pelo corto con respecto a los ectoparásitos. Menor podríamos decir, subida de garrapatas, que es uno de los principales problemas, no tanto del norte, porque ahora la garrapata la tenemos acá muy cerca. Estamos en Córdoba y tenemos garrapata muy cerca, estamos en Santa Fe y la tenemos a 100 kilómetros de Rosario, la garrapata. Esto es otra falla de una política de Estado en el cual hemos abandonado una lucha que costó mucho y que la perdimos por ausencia del poder público. Y entonces ahí veíamos lo que pasaba en el sur, para el caso del Hereford, en la adaptación a las zonas, podríamos decir, frías, ¿no? Y hablamos también de las otras cuestiones en el reproductor, tanto el macho como la hembra, la docilidad, como parámetro de selección. Yo estoy viendo de que prácticamente no hemos tenido, podríamos decir, una línea desde el punto de vista de las asociaciones de criadores orientadas hacia la selección por docilidad, que es un carácter de enorme trascendencia productiva. Tenemos diferencia de ganancia de peso en pastoreo de novillos con temperamento, de ganancia de peso para los dóciles de 200 gramos, ¿cuánto es? Son 6 kilos mensuales. Y 6 kilos mensuales multiplicado por 12 son 72. Y entonces 72 kilos en un novillo y lo multiplicamos por una tropa de 100 novillos, tenemos, ¿cuánto? 7.200 kilos. 7.200 kilos. Bueno, ahí está. Entonces esos son
podríamos decir, tecnología de proceso. ¿Qué tenemos que invertir? Tenemos que invertir en esto, en la selección, que es un parámetro que después lo reproducimos en una población. Yo no puedo nombrar, pero tengo cabañas con altos problemas, podríamos decir, de abandono de la selección por docilidad, que son prácticamente inmanejables. Entonces, empecemos a exigir y empecemos a trabajar. Nosotros, por suerte, yo he tenido la oportunidad de trabajar en este tema a lo largo de los años y bueno, lo puedo demostrar, ¿no es cierto?, en la población que tenemos. Adelante. La otra cuestión, todo lo que no se mide no puede demostrarse. Es decir, a mí me parece, tiene que estar respaldado por un registro, una toma de datos. Y esa toma de datos tiene que servir para generar una información que tiene que ser objeto de un análisis. Entonces yo digo, el reproductor previo va a ganar X cantidad de kilos y que después yo lo voy a medir al final. Porque yo termino, por ejemplo, en una evaluación donde mido un área de ojo de bife, donde mido grasa dorsal, donde veo cuál es la proporción de los distintos cortes carniceros, y que lo puedo hacer a través de las ecografías previas. Yo puedo determinar áreas, puedo determinar espesores, pero no puedo determinar terneza, no puedo determinar color. Para llenar todo esto tengo que llegar al animal faenado. Y entonces, esta información previa nos da datos interesantes, como por ejemplo peso de nacimiento, peso de destete, lo que es aumento de la producción de leche, leche y crecimiento, el peso final, circunferencia escrotal, como un índice de capacidad posible fecundante. No nos olvidemos que acá hay dos cuestiones para medir: la cópula y la calidad seminal. Puede haber cópula sin calidad seminal, no hay resultado. Entonces, estos datos son importantes, unidos a los genómicos que estuvimos hablando. Adelante, podemos estar pensando en qué es lo que pasa. Entonces ahí está, ¿ves? Cuando nosotros tomamos a nivel de cabaña estos datos, que estos datos están disponibles, cuando nosotros vendemos un reproductor tenemos que aportarlo. Es decir, cuál fue su peso de nacimiento, cuál fue su padre, cuál fue su esto, y generar líneas de que tengan consistencia en las sucesivas generaciones. Es decir, esta línea, que se ha logrado mucho en muchas razas británicas como Angus, importante, en el cual decimos, la línea de tal toro te va a dar hijos de esta manera, son consistentes, es lo que le llama. Y después, ¿qué pasa en el crecimiento? Pues yo puedo tener toros de bajo frame, bajo peso de nacimiento, pero voy a tener un novillito muy liviano, un bolita que se me hace con 350, 380 kilos, ya lo tapé. Entonces, por eso yo digo, el frame, que es el tamaño y el peso. El área de ojo de bife, que la medimos por ecografía, la grasa dorsal, la circunferencia, que es sencillo para medir, y la calidad seminal y la prueba de capacidad de servicio. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, digo, hablamos de un peso de nacimiento. Ese peso de nacimiento, nosotros tenemos muchos registros de todo esto,
Bueno, ahí acá estamos hablando de la aptitud materna, donde tenemos registrado qué está pasando con la lactancia, que tampoco no me interesa tener vacas lecheras en un rodeo de cría, porque el aumento de la producción de leche es un proceso de alta demanda de consumo y que lograr un alto peso al destete significa transformar el pasto, ese pasto en leche, esa leche en carne. Y entonces ese es un proceso ineficiente. Entonces yo diría, ¿cuál sería? Yo primero lo que como objetivo del rodeo de cría busco, y no lo defino yo, lo han definido numerosos productores y autores de una manera muy sencilla. ¿Qué es una vaca de cría? Aquella que produce un ternero por año y de un peso moderado al destete. Entonces, esos son los rodeos de alta eficiencia. Entonces, podemos estar pensando, estos terneros son terneros de 7 meses con altos índices de crecimiento, pero también estos altos índices de crecimiento nos van a dar en las generaciones alta demanda. Y acá viene el otro tema. Doctor, disculpe que me pregunte. Sí. El destete no es depende del quilaje, de qué destete está hablando usted, medianamente, para que favorezca la vaca que cría. Y yo estoy hablando de 180 a 200 kilos. Es una barbaridad. Ya. Acá. Le estoy diciendo, Yo tengo un campo de depende de los ambientes, por eso yo hablé del ambiente. Entonces, acá los campos de San Luis tienen que tener vaca de 450 kilos, ¿no? La vaca, y bueno, es la vaca, porque ¿cuál es la demanda de la vaca? La demanda de la vaca, de esa vaca que estoy hablando yo, de esta de 200 kilos, necesita 5.000 kilos de materia seca. Y esta vaca de acá, de San Luis, necesita 4.200. ¿Estamos? Y la oferta forrajera del campo de ustedes, el campo de natural y demás, es una oferta forrajera muy estacional, y por eso ustedes recurren al destete temprano como una herramienta. Es que si nosotros no destetamos por 120 kilos, matamos la vaca. Bueno, ese es el punto. Y en el caso mío, yo los terneros, los más grandes, sí, pueden llegar a pesar 140 porque se me escaparon. Está bien. Está bien. Pero yo, 110 kilos, 120 kilos, me bueno, traigo a todo. Bueno, esa... Si no, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Nosotros estamos exigidos por otra. Si no, tenemos que bajar la carga. Y bajar la carga, entramos en ecuaciones conflictivas de la escala, de la estructura, de etcétera, que no podemos sostenerla. Entonces, hoy tenemos esa herramienta, un destete precoz, un destete hiperprecoz. Todas esas son herramientas que a nosotros nos mejoran la fertilidad del rodeo. Por eso yo hablo de ambientes, ¿no es cierto? Sí, entendí. Pero nosotros prácticamente en los campos de cría tenemos que cuidar la vaca. Seguro. La vaca es lo único que nos... Para que no entre en anestro. Entonces, estamos midiendo las áreas de ojo de bife, estamos midiendo la grasa dorsal, estamos midiendo la circunferencia escrotal, y en esto yo soy muy crítico. Los excesos de terminación, en la preparación de exposiciones particularmente, en la presentación de reproductores, son negativos desde el punto de vista de la fertilidad futura de ese reproductor. Porque el exceso de energía que nosotros fuimos incorporando produce un estrés térmico a nivel testicular, y la otra cuestión es que ese tejido testicular es reemplazado por tejido graso. Esto
yo le hablaba de la fertilidad y le decía de que teníamos que mirar, valorarlo en su conjunto y teníamos que mirar esto, que esto es un índice de alta fertilidad de un reproductor, que fue ese toro, un brango en Paraguay. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros tenemos semen de altísima calidad seminal, tenemos mayor capacidad de fecundación. Seguimos. Entonces, volvemos atrás, atrás. Entonces, aparte de todas esas mediciones, yo hago prueba de capacidad de servicio. Porque entiendo de que un reproductor tiene que venderse y entregarse con la última estampilla de la fábrica que dice: este toro monta, no tiene ningún defecto a nivel peniano y además tiene la capacidad de producir X cantidad de monta en un periodo de tiempo determinado, lo que lo califica en muy alto, alto, medio o bajo. Entonces, esta selección, desde el punto de vista económico, tiene una trascendencia notable en el rodeo, porque yo bajo el número de reproductores necesario, porque normalmente un campo de cría, tiempos A, y todavía hay muchos que lo hacen, necesito el 5 o el 7%. El campo de monte, campo de esto, el otro, el 5, el 7%. Entonces, si yo tengo campos de monte con acceso a tajamares, aguada y demás, y tengo toros que aparte de la fertilidad esta, son toros que tienen su estructura fuerte, pero ágil, no cargados de grasa, con garrones ya destruidos antes de ser reproductores. Entonces yo tengo la posibilidad de bajar de lo que era el 7, bajarlo a un 4 o un 5. Entonces nos ahorramos pero dos. Está bien lo que dice usted, estoy de acuerdo, pero también pasa por el manejo de cuando uno hace servicio. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Campo Monte hemos dado una norma, sí, que venimos viendo a medida que va pasando el tiempo. Sí. Por ejemplo, cuando entramos en servicio con los toros, nosotros la vaca con cría llega a tomar agua en la aguada de noche. Sí. Y se va, el entorno no la encuentra, porque tiene ternero en el monte. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja ahí? ¿Usted qué tiene que hacer periódicamente? Cierra la puerta. Sí. Para juntar a la vaca, Sí. que esa vaca que llegó de noche, al otro día la espere el toro. Sí. Es la única forma. Sí, son los manejos típicos de cada ambiente. Puede tener el mejor toro del mundo usted. Sí. Pero si no hace un buen manejo de cría. Naturalmente, yo me baso mucho en esta información y la información que me suministra quien está todo el día dentro de la situación. El campo de cría es muy complejo. Si vos puede tener el mejor todo el mundo. No se lo puedo negar. Pero si no hace manejo así. Estamos de acuerdo. La vaca hay situaciones. Hay vacas que son muy querentonas. Llegan, disculpe los términos. Sí. Son términos que uso yo. Que llegan al agua, toman, tienen el ternero en el monte, toman 2 o 3 horas. Sí, y sí, bueno, porque tienen... Y el toro no lo ve y está alzado. Claro, porque tiene habilidad materna la vaca. Claro. Entonces, si usted no hace un buen manejo, puede tener mejor toro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El punto pasa por el encuentro entre la vaca y el toro. Positivo. Bueno, entonces, no te queda tiempo para relajarnos, ¿no es cierto? Tenemos que seguir. Bueno, entonces... Cuando hablábamos de la evaluación, hablamos todo esto es fenotipo. Hablamos de la proporción
de las distintas zonas musculares, donde sabemos que en el cuarto trasero tenemos el alojamiento de los cortes carniceros, donde tenemos la posibilidad de ¿cómo se llama? Ver, esto es clave en el toro. Si tenemos garrones que ya he visto, empastados, cargados y demás, no tienen futuro. Ese toro puede andar a lo mejor un periodo y termina después con una artrosis que no va a servir. Entonces, miremos esto, miremos la otra cuestión, esto. Ustedes en el monte más que nunca, es decir, la flechilla, el garabato, los abrojos, etcétera, etcétera, las espinas. Exactamente. Entonces no podemos tener un prepucio acá abajo y la otra cuestión con una mucosa que no se retrae, ¿no es cierto?, que se prolapsa. Entonces, con un balance, y cuando digo el balance lo pongo acá y le meto el dedo ahí abajo y digo, ¿hacia dónde se inclina el toro? Cuando yo tengo un toro que se inclina hacia adelante, tengo poca proporción de cuarto, en el cuarto trasero de áreas musculares. Y seguimos. Y entonces, cuando nosotros les hablaba yo de los partos, de la facilidad de parto, y tuvimos la suerte de evaluar 8.600 partos, de los cuales muchos eran de IATF y otros eran de nuestros propios toros de servicio colectivo. Entonces, toda la información recopilada a lo largo de todos estos años, donde fuimos midiendo la cantidad de terneros nacidos por cada toro, el peso de nacimiento, el perímetro torácico, si correspondía a macho o hembra, qué porcentaje de macho y hembra, y este dato fundamental acá es la medición del grado de dificultad al parto. Entonces, la medición del grado de dificultad al parto para decir, este toro, en esta circunstancia, pasó esto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos vendiendo reproductores para criadores que tienen que tener información para uso en los rodeos comerciales que no tengan problema de parto. Esta es la realidad. Entonces, fíjense acá, ¿ves? Este toro, 98% sin dificultad. Este tuvo un 93, este tuvo un 94 y este tuvo un 97. 97% sin dificultad. Los toros esos que tenemos en los corrales son hijos de Iberá, de ese que tiene el 97%. Entonces, eso es importante. Y bueno, y seguimos. Y la otra cuestión que nos interesa el resultado final. Y el resultado final, ¿qué pasa con el rendimiento de las carcasas? Entonces decimos, la carcasa, nosotros tenemos las dos medias reses, acá en este toro, esto Iberá, por ejemplo, ese que tenía el 97% de partos fáciles, 261 kilos de promedio. ¿En qué tiempo? Estamos hablando en 20 meses, ¿no es cierto? Bueno, esos son realmente elementos fundamentales. Entonces, ¿qué pasó con los tiempos? Hemos ido bajando, podríamos decir, los promedios de edades. Hemos ido haciendo mejoramiento de manejo y mejoramiento genético para bajar esto. Y al punto tal de que son todos dientes de leche, y donde yo puse esto acá, esto representa todas las vértebras. Cuando no hay unión de vértebras, estamos hablando de animales jóvenes, ¿no es cierto? Que eso nos da una idea de esto. Y fíjense, los promedios, en el 2019 teníamos 19 meses de promedio para esto. Y seguimos. Y entonces los pesos de faena y los pesos y
y de las carcasas fuimos subiendo hasta llegar en el 2019 a 270 kilos en la carcasa. Porque agregar valor para el novillo de exportación. Y seguimos. Y entonces, lograr una uniformidad en la producción es tener la posibilidad de tener un poder de negociación en la venta, cuando uno tiene la posibilidad de decir, informo esto y sale esto. Y acá hay un tema que está relacionado con ustedes, con San Luis. Y bueno, San Luis nos compró hace unos años, ¿no? 2, 3 años aproximadamente, los terneros enteros de acá del campo de Córdoba. Lo trajeron a Servif, que lo tenían en hotelería, y bueno, esto nos pasaron la conversión, las distintas cabezas, cómo se fueron faenando, la tipificación, la tipificación de cada uno de ellos y el comportamiento en corrales. El comportamiento en corrales fue muy bueno, no tuvimos prácticamente ningún problema. Entonces los resultados, no se los voy a leer todo, pero dice, lo que nos pone el comprador, dice rusticidad, calidad, productividad y sobre todo volumen de carne. Entonces esa es la etiqueta final a que nosotros deberíamos aspirar cuando hacemos una medición integral, podríamos decir, de todo este ciclo. Y entonces, para no olvidarnos de que las bases de un sistema productivo es genética, es sanidad, estamos trabajando con estrictos programas sanitarios de máxima exigencia. Nosotros trabajamos hasta la vacunación antiaftosa con cambio de aguja, ¿no es cierto? Extracción de sangre, etcétera. El control parasitológico, medición periódica de la carga parasitaria. Ustedes tienen ambiente bastante menos conflictivo que los nuestros desde el punto de vista de la gastroenteritis parasitaria, pero no lo quiero dejar de... Y la otra cuestión importante, cuando yo decía restringir el uso masivo de antiparasitarios. El tema del antiparasitario como el cigarrillo que se saca el kiosco. Es decir, voy y deme el de la cabecita. Iban, dale. Llegamos al punto tal de que generamos resistencia. Y la generación de resistencia hizo que se perdieran muchos kilos. Entonces, tomemos en cuenta esto, porque también está la otra. Las normas de inocuidad nos están exigiendo que usemos menos productos que forman parte de los requerimientos sanitarios internacionales. Entonces, Argentina tuvo rechazos importantes de container por residuos de ivermectinas, ¿no es cierto? Entonces, la nutrición, no hay posibilidad de expresar ninguna potencial genético si no tenemos un balance adecuado de la parte nutricional, ya sea en el manejo del pastoreo hasta el manejo de la suplementación. Los programas de monitoreo y de balance de dieta usados a conciencia sobre el tipo de animal, el recurso forrajero que se dispone, el núcleo que hay que incorporarle, etcétera, es un factor clave. Y el bienestar animal, que formaba parte, podríamos decir, de un capítulo, hoy forma parte del capítulo de una exigencia de los mercados internacionales. Entonces yo tengo que llenar protocolos haciendo exportación
de novillo, donde esos protocolos tengo que poner todas las normas de manejo que tengo dentro del campo y lo que uso. El otro tema que siempre lo uso como ejemplo, es decir, algo simple. Ustedes saben que entre el 3 y el 5% de lo que se faena se pierde en concepto de malas prácticas de manejo. Entonces este fustazo me arruinó un bife, que es el bife angosto, que en el mercado internacional al precio de hoy está costando alrededor de $15.000 la tonelada. Entonces, ese bife hay que degradarlo y pasa a valer 7.000, ¿no es cierto? Y bueno, y acá están las dosificaciones, lo que pasa con la aplicación de las vacunas, algunas vacunas que se ponen detrás de la paleta, entre ellas el cobre, por ejemplo, y resulta que como son de depósito, tenemos que hacer la extracción de un pedazo grande de trozo de músculo, etcétera. Y el uso de la picana, ¿no? La picana con el puntillado, o la no picana con clavo, ¿no es cierto?, para llegar a esto, donde la docilidad una vez más la tenemos expresada en lo que estamos haciendo, cuando hicimos una selección adecuada a lo largo del tiempo. Y 3 frases para terminar. Esto siempre lo uso. El agujero del mate ya fue descubierto. Yo no voy a inventar nada. Yo lo que tengo que hacer es usar la cabeza, usar la racionalidad y fundamentalmente la tecnología de proceso. No pensar solamente en los insumos. El futuro, y hace rato que veníamos hablando del futuro, pero el futuro es hoy. El tren no pasa siempre 2 veces. Y siempre, cada vez que hacemos todo esto, tenemos lugar para un nuevo análisis. Adelante. Y bueno, mi colaborador en todo esto, este joven que es licenciado en agronegocio, que lamentablemente se va del país. Que lamentablemente se va del país. Bueno, muchísimas gracias. Bravo.